Concejal de Medellín, Simón Molina, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Ademar y, por supuesto, a los miles de oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, concejal, a esta hora cuando estamos hablando usted y yo, la joya de la corona de Medellín, de Antioquia y del país, las empresas públicas de Medellín, siguen al garete, siguen sin un gerente, porque el que fue designado por el alcalde de Medellín, que en mala hora eligieron los habitantes de esa ciudad tan querida, tan cercana a nuestros afectos, no fue capaz de demostrar qué profesión tenía, lo que es inaudito. Entonces, concejal, ¿en qué punto estamos? Porque nos dijo ya Santiago Valencia que esto no terminaba aquí, que esto tenía que seguir, porque si este señor trató de engañar a los que tenía que engañar para posesionarse como gerente de las empresas públicas, incurrió en falsedad en documento. ¿Qué hay sobre eso y cuál es la visión que usted tiene del tema, concejal? Bueno, doctor Fernando, lo primero es decir que estamos muy tristes en Medellín, en Antioquia, por el manejo que el alcalde Quintero ha dado a empresas públicas de Medellín. Escándalo tras escándalo, problema tras problema. Recordemos que esa inestabilidad en la empresa comenzó hace ya más de un año cuando la junta directiva en pleno tomó la decisión de renunciar, y de ahí en adelante han venido una serie de sucesos que siguen desestabilizando la empresa, que minan su reputación y que han hecho que se pierda la confianza de los diferentes grupos de interés sobre empresas públicas de Medellín. Pero lo que venía sucediendo con el nuevo gerente sí ya era el colmo, o sea, nombrar un gerente con irregularidades y cuestionamientos frente a su hoja de vida académica. Varias universidades incluso certificaron, doctor Fernando, que no tenía los títulos que él había acreditado en su hoja de vida. Había dudas sobre su experiencia laboral, empezaron a surgir rumores de por qué había salido de ciertos cargos, y luego unos correos que él publicó también el senador Santiago Valencia sobre un proceso de selección al que quiso participar en UNE, que el alcalde de Medellín lo quería imponer como auditor en UNE, y donde claramente se decía que no tenía ni las competencias, ni la experiencia, ni la capacidad para ser auditor de UNE. Termina siendo nombrado gerente de empresas públicas de Medellín. Y eso ya era insostenible, y creo que la decisión más responsable que tomó Alejandro Calderón durante sus días de gerente fue la renuncia. Fue lo mejor que pudo hacer, pero como usted lo menciona, esto no para ahí, hay que seguir porque siguen las preocupaciones. Lo primero es exigirle al alcalde de Medellín que realmente nombre un gerente idóneo, capaz, que conozca el sector de los servicios públicos, que tenga experiencia, que conozca la región, que le duela Medellín, que le duela Antioquia, que le duela empresas públicas de Medellín, que realmente haga un proceso público, transparente, donde sepamos quiénes están participando para ser gerentes de la empresa más importante de Medellín, y adicionalmente donde se respete el acuerdo marco de relacionamiento entre el municipio de Medellín y EPM, los códigos de gobierno corporativo y los códigos de ética de empresas públicas de Medellín. Y a todas estas, Fernando, otra preocupación grandísima: ¿dónde está la junta directiva de empresas públicas de Medellín? No ha dicho nada, mudos completamente frente a todo este terremoto que se ha suscitado alrededor del nombramiento del gerente, una junta directiva que no se pronuncia, que no emite un comunicado, que no trata de generar confianza con los ciudadanos y que simplemente pareciera estar ahí para aplaudir todas las decisiones irresponsables del alcalde Quintero. Esto es de una gravedad extraordinaria. Aquí teníamos la duda de si este señor se había posesionado o no se había posesionado como gerente de las empresas públicas, pero si se posesionó y sus títulos académicos no son válidos, eso se llama falsedad. Eso era lo que enseñábamos los profesores de Derecho a nuestros alumnos. Un documento no es falso por el hecho de que yo lo cree. Eso se llama una falsedad material. Pero existe la falsedad cuando el mensaje que tiene el documento es falso. Si este señor no tiene un título académico
que sea aceptable en las empresas públicas de Medellín o en cualquier empresa del país de semejante importancia, incurrió en falsedad en documento público. Concejal, ¿qué hay sobre eso? Claro, doctor Fernando, es que ese fue uno de los cuestionamientos más graves que hicimos, porque es que adicionalmente, no solamente él lo puso en una hoja de vida, en una página web, sino que él consignó esa información en la hoja de vida de la función pública, que es una hoja de vida que tenemos que llenar todos los que ocupamos algún tipo o de cargo público o de elección popular o de libre nombramiento y remoción, y donde esa información es información oficial, pública, y que se constituye, por supuesto, en un posible delito al usted poner información ahí que no es cierta. Entonces, en realidad lo que ha sucedido es muy grave. Adicionalmente, empiezan a correr muchos rumores sobre otros temas que habrá que investigar y que serán las autoridades que tienen que hacer, pero, por ejemplo, el señor Alejandro Calderón es colombo-francés, tiene doble nacionalidad, pero fue cónsul de Colombia en Boston. Desde el año 2000 existe un decreto donde dice que las personas que son cónsules de nuestro país no pueden tener doble nacionalidad, así que hay una serie de cuestionamientos en torno a su carrera profesional, pues que eran muy preocupantes y que desestabilizaban la compañía, por supuesto. Mire, doctor Fernando, este asunto es tan grave. La semana pasada, la calificadora de riesgos Fitch Rating emitió una alerta frente a todo lo que estaba sucediendo alrededor de EPM y dijo, hombre, necesitamos que las cosas en empresas públicas de Medellín se clarifiquen. Es la segunda alerta en pocos días. ¿Y eso qué significa? Que si sigue sucediendo estos hechos, malas decisiones, sombras alrededor de los nombramientos en empresas públicas de Medellín, silencio de la junta directiva, lo que se viene es una baja en la calificación. Eso significa que los bonos de empresas públicas de Medellín perderán la categoría de bonos de inversión, lo que se conoce en el mercado financiero como bonos basura. Serían equiparables hoy, doctor Fernando, a los bonos que emite el gobierno venezolano, y eso significaría únicamente en aumento de intereses en el pago de la deuda de EPM cerca de 600 mil millones de pesos al año. Es que nosotros estamos hablando de que todas estas irregularidades están teniendo unas repercusiones negativas gigantescas sobre empresas públicas de Medellín. Y a todas estas, concejal, nos seguimos preguntando si finalmente la caverna principal del proyecto Hidroituango es una caverna plenamente utilizable, y si vamos a tener las 8 turbinas, es un momento crítico en la historia del desarrollo del proyecto, porque si llegara a ser cierto lo que dicen algunos, de que esa caverna no puede aceptar las turbinas y que la generación de energía se limita a la mitad, pues esto es un verdadero desastre. Y la presencia de empresas públicas de Medellín en lo que fue la mitad de Electricaribe es una presencia definitiva, con unos problemas enormes, gigantescos. Y en este momento, Empresas Públicas de Medellín no tiene gerente y no tiene junta directiva, porque los miembros de la junta directiva fueron nombrados ahí simplemente para decirle sí al alcalde a todo lo que el alcalde le dé la gana. Concejal, ¿esto no es la mayor crisis que ha habido en Medellín en su historia? Yo creo que sí, la mayor crisis no solamente de Medellín, sino la mayor crisis de empresas públicas, y que si no se maneja de manera adecuada, si no se toman las decisiones pertinentes, si no se elige un gerente de una gran capacidad, probado, no solamente desde el punto de vista académico, sino también gerencial, de liderazgo humano, que conozca bastante bien el sector de los servicios públicos, esto se puede convertir en una crisis nacional, porque estamos hablando de la soberanía energética nacional, estamos hablando de la prestación del servicio público a millones de ciudadanos. EPM tiene más de 20 millones de clientes, y si no se toman decisiones acertadas, el panorama futuro de empresas públicas de Medellín es bastante negativo. El candidato para la gerencia de las empresas públicas de Medellín me parece bastante obvio. Debe ser el medellinense o el antioqueño más ilustre, más capaz, más ejecutivo, más probado en el mundo empresarial. Eso me parece a mí. Cuando uno habla de la empresa más importante, dice quién es el gerente, el hombre más importante que hay en la región. Y resulta que el alcalde se inventa a un amigo suyo
que no tiene ni siquiera condiciones académicas para ser gerente, pero es que esto es inaudito. Finalmente, ¿qué es el señor de profesión? ¿Qué profesión tiene y cuál fue el título último con el que se pudo posesionar? Porque si lo posesionaron fue porque alguien dijo que era profesional en algo. ¿Qué es ese señor? No, doctor Fernando, es que hay muchos interrogantes alrededor de sus títulos, pero parece que él efectivamente en Colombia es trabajador social, ¿cierto? Pero dicen que no, perdóneme, me corrigieron, me dijeron que no es cierto. Imagínense, sigue habiendo muchas dudas. Él también dijo que era economista, pero empezó a hacer unas convalidaciones ante el ministerio y paró los trámites. En fin, esto se convirtió en un enigma total que las autoridades tendrán que resolver. Pero frente a lo que usted decía de cómo debe ser el gerente, doctor Fernando, qué bueno evocar a Diego Calle, ese gran gerente que tuvo Empresas Públicas de Medellín, un prohombre de esta región. Necesitamos alguien que cumpla con esos requisitos, que tenga la mayor idoneidad, transparencia, que sea una persona capaz de recuperar la confianza. Escuche bien, doctor Fernando, la confianza que es tan difícil de construir, tan difícil de recuperar. Esa tiene que ser la misión principal del nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín. Así que aquí estamos verdaderamente ante una situación asombrosa. ¿Cómo es posible que con todas las malas decisiones que el alcalde Quintero ha tomado alrededor de Empresas Públicas de Medellín, ha logrado convertir a que ser gerente de Empresas Públicas de Medellín sea un desprestigio? Qué horror, por Dios. El puesto, el cargo, la responsabilidad más alta que puede recibir un colombiano es el de gerente de Empresas Públicas de Medellín. De eso no cabe duda. Que ser el hombre más ilustrado, más capaz, más probado, más transparente, que sea capaz de darle a las empresas la independencia que tiene y el manejo que tiene en momentos en los que está lidiando con problemitas como Hidroituango, como el problema del inicio de la fase de explotación de Electricaribe 2, que se llama ahora como Caribe Mar o Afinia en este momento. Ese solo proyecto demanda a un gerente de primera condición, de primera calidad. Bueno, concejal Simón Molina, pues Dios nos tenga de su mano y que el alcalde de Medellín no se equivoque tanto, porque uno no se puede equivocar tantas veces y tan seguido sin que algo muy grave pase en el sitio donde tienen influencia esas equivocaciones, esos errores. Concejal Simón Molina, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer poder conversar con usted y seguiremos desde el Consejo uniendo las voluntades de Medellín para proteger a Empresas Públicas de Medellín. Como corresponde, hay que protegerla. Ese es un patrimonio nacional, no solamente de Medellín, no solo de Antioquia, es de la nación entera. Y eso no se le puede entregar a un hombre absolutamente incompetente que ni siquiera tiene una profesión establecida y que muestra los papeles que no son y engaña e incurre en falsedades evidentes. Eso no puede suceder, no puede suceder. Medellín y sus empresas públicas, que son la joya de la corona, necesitan algo mucho más sólido, mucho más grande para recuperar la confianza. Ahora no es evitar que se pierda, ahora es recuperarla en el sector financiero, en todos los órdenes donde las empresas públicas de Medellín deben campear a sus anchas para ser la grande empresa que ha sido a lo largo de los años. Simón Molina, concejal de Medellín por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil.